días, este es el tema que yo les quería compartir, que es acerca de la eficacia de la oración, ¿sí? Y nos vamos a detener en varios temas, pero bueno, vamos a comenzar viendo que en 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, que es con el que tenemos que empezar sí o sí, si tenemos que hablar de la oración, porque Dios frecuentemente habla en la Biblia acerca de la oración y nunca se va a terminar el tema de poder compartir todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de la oración. Siempre vamos a poder conocer un poco más. Así que bueno, vamos a leer algunos pasajes acerca de que hace referencia al tema de la oración. Y en 1 Tesalonicenses 5:17, creo que es fácil de recordar y muy categórico y directo Dios en su palabra. Orad sin cesar. No te invita, sino es un mandamiento porque está en un tiempo imperativo, ¿sí? Está bien que Dios respeta nuestras decisiones y nuestra voluntad, pero Él quiere que nosotros oremos sin cesar. En Colosenses 4, vamos a hacer 3 o 4 pasajes donde Dios nos pide que oremos, oremos y oremos. Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3. También leemos acerca de la oración que Dios nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sí, acá Pablo estaba hablando en particular en esta situación, pero el mensaje que Dios nos quiere dejar acá es que perseveremos en la oración y que oremos por otras personas, ¿sí? Que oremos por las otras personas, por lo más importante, para que el Señor abra puertas para la palabra. Está disponible esta oración, así que hagámoslo, perseveremos en la oración. Y bueno, y así varios pasajes y muchos pasajes donde nos insta a velar, perseverar y constantemente en oración. Aparte de todos estos pasajes, de estos 2 pasajes que te compartí, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 12, porque te quiero compartir cuál es la eficacia y el resultado de que gente haya orado por alguna situación determinada, ¿sí? Y nos vamos a quedar un tiempito largo en Hechos capítulo 12. En realidad de todo lo que te quiero compartir va a estar en Hechos principalmente. Bueno, en Hechos 12, desde el capítulo 1 leemos. A ver, espero que haya llegado y dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Acá quería mostrarte, con los primeros versículos del capítulo 12, el contexto, en qué situación estaba pasando en ese momento la iglesia la iglesia del cuerpo de creyentes, ¿sí? En cuanto a este Herodes que está mencionando, en particular es Herodes Agripa, era un rey, ¿sí? Que era el nieto de ese Herodes que ordenó matar a los niños menores de 2 años, ¿sí? Y que era sobrino de otro Herodes, quien mandó a decapitar a Juan el Bautista y el mismo que estuvo frente a Jesucristo, ¿sí? Así que bueno, tenía como la maldad en su herencia, podríamos decir. Tanto su abuelo como su tío hicieron desmanes. Bueno, esta era la situación. Vamos a seguir en el versículo 5, ¿sí? Habíamos terminado en el 12, y en el 5, antes que nada te quiero hacer notar,
fíjate toda la precaución que había tenido este rey Herodes cuando apresó a Pedro, que dice que lo puso en la cárcel entregándolos a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen. Fíjate cuánta gente destinó para cuidarlo, ¿no? Pero este Herodes no tenía en cuenta lo que vamos a leer en el versículo 5. En el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, como habíamos leído en el versículo 4, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro, ¿sí? El rey no había tenido en cuenta esto, ¿sí? Mandó muchos soldados armados, exactamente 16, porque decía que eran 4 grupos de 4 soldados. Destinó 16 soldados para cuidarlo a Pedro, a custodiarlo, ¿sí? Pensó que con eso sería imposible que alguien lo pudiera liberar, pero no tomó en cuenta el hecho de que, aunque Pedro estaba encarcelado, la iglesia dice que hacía oración sin cesar por él. Habían depositado esta causa, esta situación a Dios, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo en el versículo 6 para ver cuál era la situación que estaba viviendo particularmente Pedro. En el 6 lo dice bien claramente y hacete la idea, imagínate esta situación. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, y fíjate en qué situación estaba transitando en la cárcel, ¿no? Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Él sujeto con 2 cadenas a los 2 soldados. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿sí? Herodes había tomado suficientes medidas para evitar que Pedro pudiera físicamente escapar de algún modo de la cárcel. Un guardia estaba a cada uno de sus lados y además estaba atado con ellos con cadena, ¿sí? Así que no se podía ni mover. Además, si eso fuera poco, otros guardias estaban frente a la puerta. Por eso, aunque Herodes había dispuesto mucho poder militar para vigilar a Pedro, eso no era nada, y no es nada nunca, comparado con Dios y su poder. Porque mirá lo que pasó en el versículo 11, ¿sí? Vamos a saltar al versículo 11 del mismo Hechos 12, del mismo capítulo. Vamos a seguir, no nos salteemos nada porque es importante todos los detalles. Versículo 7, seguimos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. En otras versiones dice un ángel de Dios, ¿sí? Así sabemos a qué se refiere con esta palabra Señor. Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Primera cosa que humanamente no podríamos pensar que pueda suceder. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjate, a pesar de todos los recaudos que pudo haber tenido Herodes, no pudo detener la liberación de Pedro de parte de Dios. No pudo detener a Dios actuando y respondiendo a las oraciones hechas por la iglesia en el versículo 5 que habíamos leído. Muchos podían pensar, y pueden pensar, que para que todo pasara, los guardias tenían que haber estado dormidos. Uno se puede imaginar, ¿no? Pero bueno, lo que acabamos de leer en tu Biblia y en la mía, ¿sí?, no dice en ningún lado que los guardias estaban durmiendo. Por lo contrario, lo que leímos es que dice que a Pedro era el que estaba dormido. Pedro era el que estaba dormido, ¿sí?, entre 2 guardias. Y que otros guardias estaban frente a la puerta y que estaban custodiando, claro. ¿Sí? Y a vos
te crees que la palabra decía que ellos estaban custodiando si estaban dormidos? Por supuesto que no. ¿Qué clase de vigilancia sería? Estaban custodiando dormidos, no estaban custodiándolos, sino. De cualquier manera, no sabemos bien cómo lo hizo Dios, pero sí sabemos que lo hizo y que rescató a Pedro de las manos de Herodes. No olvidemos lo que habíamos leído, que es lo que causó esta liberación, la oración de la iglesia. Te releo el versículo 5, que dice, en la última parte, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Y mire ese pero, ¿sí? Ese pero ahí puesto está exactamente en el preciso lugar, porque ante el hecho de que Pedro estaba en la cárcel, el pero nos dice que cuál fue la herramienta que utilizaron para enfrentar esa situación, para contraponer esa situación negativa. Esa herramienta fue la oración. La iglesia oró sin cesar por Pedro y su liberación, y Dios respondió haciendo suceder lo imposible a los ojos de los hombres y liberando a Pedro de la aflicción de la cárcel, porque seguramente era una situación que lo afligía. Lo hizo con Pedro como también lo hace con toda persona que está afligida y que deposita en Dios esa situación en oración. Y fíjate, si no, deja marcado Hechos, que vamos a volver, ¿sí? Fíjate, andate un ratito a Santiago, capítulo 5, porque acá está muy claro en Santiago, pero deja marcado en Hechos, que volvemos rapidito después de Santiago. Santiago, capítulo 5, en el versículo 13. Dios es muy claro, no nos vamos a cansar de repetirlo. Y es una pregunta, comienza con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y acá está la solución. Haga oración. No hay problema de estar afligidos. Lo importante es que encontremos enseguida cuál es la salida, que nos demos cuenta cuál es la salida. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero bueno, el tema de hoy es la oración, ¿sí? Si está alguno afligido, haga oración. Ahí está la salida, ¿sí? Volvamos a Hechos. Como les decía, volvíamos rápido. Pero ahora nos vamos a detener en el capítulo 3, porque vamos a ver otro ejemplo del poder de la oración, ¿sí? De la eficacia de la oración. En el capítulo 3, y vamos a leer el contexto también, porque es muy importante para saber la situación en cuanto a la oración, por qué fue necesaria esta herramienta tan útil que Dios nos puso en nuestras manos, a nuestra disposición. Desde el versículo 1 dice, Pedro y Juan, otra vez Pedro, subían juntos al templo a la hora novena de la oración, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y este va a ser el protagonista del tema de la oración del día de esta parte de esta enseñanza. Este hombre que era cojo de nacimiento. Vayamos al versículo 11, entonces, del mismo capítulo 3. En el 11 leemos, después lee todo completo el capítulo 3. Nosotros por un tema de tiempo vamos a ir a los más específicos en cuanto al tema de la oración que quiero compartirles. En el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Sí? Les hace una pregunta para reflexionar. Las personas, ¿por qué les hizo esta pregunta? Porque las personas habían focalizado la sanación de este hombre en Pedro y en Juan. ¿Sí? ¿Por qué poner los ojos en nosotros? Dice. ¿Sí? Pero ellos inmediatamente ubicaron a la gente en quién era y quién es, hasta el día de hoy y siempre, el autor de toda la liberación. Es Dios quien saca toda la aflicción, ¿sí? Y quien nos saca de toda y cualquier aflicción cuando vamos a Él en oración. Seguimos con el relato, ¿sí? Vayamos al capítulo 4, ¿sí? Ahora ya sabiendo de qué se trata el tema, capítulo 4, versículos 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. A Pedro y a Juan los pusieron en la cárcel, ¿por qué? Porque enseñaban y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, leímos recién, porque anunciaban la palabra de Dios. Fueron interrogados en Jerusalén por los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote. Si vos seguís leyendo un poquitito más adelante, te estoy resumiendo lo que siguió pasando, y toda la familia de los sumos sacerdotes, ¿sí? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió con denuedo a sus interrogatorios. Y vamos a leer en el versículo 13, entonces, del capítulo 4. ¿Qué decían entonces toda esta gente de la familia de sumos sacerdotes? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjate, Pedro y Juan fueron cuestionados por interceder para que este hombre, por su creencia, recibiera de parte de Dios su sanidad. Los gobernantes, escribas, ancianos y todos los que los cuestionaban no podían encontrar un motivo para dejarlos en prisión. Entonces, ¿qué decidieron? Prohibirles que hablen la palabra. No dejar que la gente conozca a Dios. Eso es lo que quiso y quiere hasta el día de hoy el adversario. Quiere que la gente no conozca la voluntad de Dios. Y ante cualquier situación que a nosotros hoy en día nos impida hablar la palabra de Dios, ¿sí? Pensemos y reflexionemos en la contestación que hicieron Pedro y Juan, que dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían ellos, ¿sí? Así que reflexionemos en eso para tener ese mismo sentir que tenía Pedro y Juan. Sigamos en Hechos 4 entonces, pero ahora en el versículo 23. Entonces, bueno, puestos en libertad, dice en el 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído,
alzaron unánimes la voz a Dios. Oraron, ¿sí? Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después de su liberación, fueron con los creyentes a quienes contaron todo lo que había sucedido. ¿Y qué hicieron como respuesta inmediata? Oraron, sí. Sigamos leyendo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo la oración de la iglesia, ¿sí? En el versículo 29, ¿sí? Siguieron orando, pero leamos 29 y 30. Y ahora, Señor, siguen orando, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oraron precisamente por lo que les molestaba a las autoridades, ¿sí? Que era que hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Y como habíamos leído, ¿sí?, antes, ¿qué sucedió después de la oración? La oración se responde, fíjate en el versículo 31, perdón. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraron para hablar la palabra de Dios con denuedo. ¿Y qué pasó? Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esa es una oración que todos nosotros tendríamos que desear hacer como servidores de Dios, como hijos de Dios que somos. Si pretendemos trabajar para Dios y servirlo como embajadores que somos en nombre de Cristo, que somos y que Dios dejó plasmado en la palabra, tenemos que hacer esto cada día, ¿sí? Pedirle a Dios que podamos hablar su palabra con denuedo y que esa palabra corra, ¿sí? Por favor, anda a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, porque esto también está disponible, ¿sí? Que la palabra corre y llega a todos los hombres, que hablemos con denuedo la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 1. También hablando de la oración, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Ves? Está disponible orar por esto. Tenemos que orar por todos nosotros para que suceda esto, que la palabra de Dios corra. Muchos registros de la palabra de Dios nos muestran la eficacia de la oración sobre la gente que oró. Andá yendo a 1 de Juan capítulo 5, mientras tanto. En todos los casos vamos a poder ver cómo se movió tan poderosamente Dios respondiendo las oraciones de su gente y cubriendo sus necesidades con lo que fuera necesario. Eso, por supuesto, no fue algo que sucedía solo en los tiempos bíblicos. Dios se mueve de la misma manera el día de hoy también y siempre, cubriendo todo lo que le pedimos en oración y que esté en armonía con su voluntad. Y eso es lo que vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, porque esto tenemos que tener presente cuando oramos. Y esta, dice, es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso sucede. Oremos los unos por los otros. Es la voluntad de Dios pedir que hablemos su palabra con denuedo, que su palabra corra por todo lugar en la tierra, que estemos bien en todo sentido para servirle con todas nuestras fuerzas y energías. Es la voluntad de Dios, está conforme a su voluntad, así que está disponible orar por eso, ¿sí? Para ir terminando, a Proverbios capítulo 15, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. Dios nos oye cuando lo oramos. Está esperándonos para que a través de nuestra oración pueda actuar Él y hacer realidad nuestro pedido, si por supuesto está de acuerdo a su voluntad. Si esa condición se cumple, entonces nada puede detener a Dios para responder nuestra oración con todo lo que eso conlleve en el tiempo que Él considere mejor para nosotros. En Proverbios, entonces, podemos encontrar lo que Dios nos dejó dicho en cuanto a lo que para Él es nuestra oración. Fíjate, detenete
Precisamente en la segunda parte voy a leerte el versículo 8 de Proverbios 15. Comienza diciendo: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más, y acá quiero que te detengas tu atención, más la oración de los rectos es su gozo. Es el gozo de Dios, la oración de los rectos. Y te comparto otras versiones de esta última parte, ¿sí? Otra versión, esta última parte la traduce así: pero la oración de los rectos es su deleite. Otra versión: pero la oración de los rectos le es un placer a Dios, la oración de los rectos. Y la última versión que te comparto: pero se complace, esta última parte la traduce así: pero Dios se complace en la oración de los justos. Oremos, oremos, oremos sin cesar, como comenzamos esta enseñanza, de la eficacia de la oración. Pensar que Dios nos está escuchando y está esperando deseoso que nosotros abramos la compuerta para que Él pueda actuar, ¿sí? Y liberarnos de la situación que sea, porque para Él no hay nada imposible. Por eso, Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra tan clara que nos dejás, por esta palabra tan hermosa y específica, por ser tan claro, Dios, por invitarnos a que te hablemos constantemente durante todo el tiempo que podamos hacerlo, Dios, que tengamos el entendimiento de que vos estás presente en todo momento con nosotros. Te damos gracias porque te podemos hablar directamente, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Dios, estamos agradecidos porque nos des sabiduría, nos des entendimiento, Dios, y nos des denuedo para entenderte, amarte y poder proclamar tu palabra, Dios, para que se sigan abriendo puertas, para que más personas vayan al conocimiento de tu verdad y sean salvas, Dios. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por